aquí estamos Xóchitl y yo, le mandamos besos a Kenia, allá en el aeropuerto en el que está. Aquí estamos Xóchitl y yo para comentar con ustedes lo que está sucediendo en nuestro país desde nuestro punto de vista como senadoras, y también ella como ingeniera y yo como periodista. Sí, claro. Hola. Hola, Xóchitl, qué gusto. ¿Cómo viste las elecciones? Mira, es que depende desde dónde la quieras ver. Empezamos desde una visión de que teníamos perdidas 5 gubernaturas. Cuando empezó este proceso electoral, el famoso audio que se filtró de Marco Cortés, y él decía que solo se ganaba Aguascalientes. Si lo ves desde esa perspectiva, pues se rescata Durango, muy bien, por el bloque opositor, y se acorta de una manera tremenda la brecha en Tamaulipas, que también era un día de campo como los demás estados. Desde esa perspectiva, pues nos fue mejor de lo que esperábamos, pero de la perspectiva de que perdemos 2 estados que gobernábamos, pues nos fue mal. El caso de Quintana Roo y Tamaulipas. Bueno, que Tamaulipas todo parece indicar que se va a ir a tribunales por todo lo que pasó ahí. ¿Qué reconozco? Yo que recorrí los 6 estados, que me tocó ver el abandono de Morena, por ejemplo, a la Sierra Tepehuana, una carretera que habíamos dejado en muy buenas condiciones, que permitió conectar Tepic con Durango, con el Mezquital, abandonada, a punto de deshacerse. Es más, en estas lluvias es posible que se quede incomunicada esta región indígena. Y ahí hubo quien pudiera explicar a la gente pues que estos programas sociales no están resolviendo el reparar las carreteras, no hay medicamentos. Y, por ejemplo, me acabo de enterar que esa zona se ganó y se ganó muy bien, porque sí hubo la chance de reflexionar con la gente que por este lado te dan, pero por este otro lado te quitan. Hay un buen trabajo, pero en la mayoría, pues la gente se aferra a esos centavos que les llegan, porque hay una hambre tan tremenda, hay una desesperanza tan tremenda, que la gente decida agarrar eso. O sea, lo ven como su única salvación ante la falta de empleo, ante la falta de medicamentos, ante el abandono del gobierno. Entonces, yo creo que esta fue una elección donde el gobierno jugó mucho con la pobreza y el hambre de las personas, donde de manera insistente les decían, es que si votan en contra de Morena o por otro partido, les vamos a quitar los programas sociales. Se encargaron de decírselos hasta el cansancio, y yo digo que fue una elección del miedo. Que la gente pues decía, no, pues mejor me quedo con esto, porque si no tengo esto, entonces no voy a tener nada. O sea, creo que es algo muy, muy perverso. Entonces, pues para mí, desde esa perspectiva, quien gana pues es el abstencionismo. La gente no sale a votar. Se ve que muchos están descontentos con Morena, pero la oposición no hemos logrado emocionar del todo. Yo creo que ahorita que dijiste quién gana, pierde México y solo ganan unos cuantos políticos parásitos de Morena que realmente a la mala han llegado. Por ejemplo, Tamaulipas, que tú decías parece que va a ir a tribunales, pues sí, por todas las tranzas que hizo Morena allá. Con Américo Villarreal, que fue nuestro compañero en el Senado, y presidió la Comisión de Salud en la que yo participo, y me consta cómo se hizo tonto con todo lo que involucraba ayudar a la población a tener mejor salud, o con todo lo que hacíamos para impedir que destruyeran el sistema de salud. Y Américo Villarreal, con tal de tener la candidatura a la gubernatura, le valió la salud de la gente. Y así hay otros, Xóchitl. Entonces yo creo que estos políticos parásitos y sus cuates son realmente lo que están ganando, porque yo vi muchas cosas hechas a la mala. Morena arrebatando, y así como digo que Morena es el brazo político del crimen organizado, también digo que el crimen organizado es el brazo armado de Morena. Infundieron miedo, infundieron pánico, infundieron pavor en la población con un presidente que se la lleva defendiendo criminales y diciendo que no son monstruos los criminales. Entonces, ¿quién gana? Pues nada más esos poquitos
esos poquitos políticos parásitos? Mira, como Morena había dicho que iba a ganar 6 de 6, cuando yo escuché esa frase de carro completo, que es una frase del PRI. O sea, esa frase, yo crecí de niña con esa frase, porque el PRI ganaba todo. Tiene una lógica. En mi estado, por ejemplo, buena parte del PRI se fue a Morena, empezando por su candidato. Bueno, tanto Américo como Julio Menchaca tuvieron más de 30 años de militancia en el PRI. O sea, realmente, pues el PRI ganó a través de ellos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se llevaron a muchísimos priistas en mi estado, muchísimos empresarios que durante mucho tiempo fueron cómplices de la corrupción que imperó en el estado, empresarios que se llevan las obras, empresarios que financian campañas, pues esos abandonaron al PRI y se brincaron a Morena. Eso lo puedo probar totalmente de cómo un tal Juan Carlos Martínez, por ejemplo, que ha tenido muchos beneficios, pues hoy fue de los principales patrocinadores de las campañas de Morena. Entonces, realmente Morena cree que ganó Hidalgo. Sosa Castellán, que el maestro Granado Chiapas le decía que era la Sosa Nostra, a ver si no me demanda, pero lo decía en un libro, la Sosa Nostra, que por cierto a Granado Chiapas le costó una demanda millonaria por parte de Sosa Castellán, que estaba a punto de tenerla que pagar cuando alguien finalmente falló a favor de Granado Chiapas en materia de libertad de expresión. Estos personajes están de regreso en Hidalgo. Estos personajes son parte de ese priismo, empezando por el candidato, por Julio Menchaca, que gobernó con absoluta impunidad. Hay un diputado noble que le dieron notaría, que lo hicieron diputado, que tuvo todos los privilegios con el PRI, y justo cuando vio que se desvanecía el PRI, pues órale, se brincaron. Entonces, aquí yo le diría a los de Morena, teniendo una gente decente como el exsecretario de Hacienda, Herrera, que a mí me pareció un personaje decente, lo pudieron haber puesto de candidato, él venía de la izquierda, defendía su movimiento, deciden poner pues, a un personaje que viene del PRI, que dejó el PRI en 2016, no hace mucho, y en Tamaulipas ponen a otro personaje del PRI, que por cierto en Tamaulipas tengo que decir que los escándalos del rey del Huachicol parece que van a contagiar a muchos alcaldes. Ojalá en Estados Unidos se investigue este caso. Aparentemente había un lavado de dinero de los cercanos a Mario Delgado, de este personaje que se retrató con Mario Delgado, que viajaba en sus aviones. Pues ellos parece que son los grandes patrocinadores del triunfo o aparente triunfo de Morena en Tamaulipas. Yo le pregunto al fiscal o a la UIF si van a investigar, como estuvieron investigando a Cabeza de Vaca, a todos estos personajes que están involucrados en el narcotráfico, ya con cuentas, con fotos, con temas tan claros, o simplemente van a ser, como le han hecho en muchos casos, borrón y cuenta nueva. Entonces, yo lo que diría es, estas elecciones están plagadas de dinero mal habido del lado de Morena, sucio, ¿no? Están plagadas del uso electoral de los programas sociales, y no sé realmente por qué la gente... y plagado del propio presidente de la República violando todos los días la ley, metiéndose abiertamente a hacer campaña, porque el presidente tenía tanto miedo de estas elecciones que no le importó la ley y se metió él mismo a estar incidiendo, participando directamente en el proceso electoral. Se pasa la ley por el arco del triunfo el presidente, un día sí, el otro también. Bueno, hay un video donde dice, él mismo dice que no le vengan con lo que es la ley. A mí, yo fui a Aguascalientes, Xochitl, y allá fue a meterse Claudia Sheinbaum. Fue el estado que le encargó. Es la gran perdedora. Claudia Sheinbaum, sí, exacto, es la gran perdedora. Pero como que es parte de su personalidad, ¿no? Como que Claudia Sheinbaum es así, la clásica perdedora, víctima, perdedora. No quiero hacerlo personal, disculpe usted, pero pues es que eso es lo que transmite. El otro día incluso la vimos en un video con el zipper del chaleco hasta acá cuando fue el caos en la Ciudad de México del paro de los transportistas y se veía muy preocupada y muy angustiada la señora Claudia Sheinbaum.
Pero bueno, iba otra cosa, lo de Aguascalientes. Que se le encargaron a ella. Claudia Sheinbaum y Félix Salgado Macedonio y Citlali Hernández, y bueno, mandaron a casi medio gabinete, mandaron a Rocío Nale y otras personas. Y lo que hicieron en Aguascalientes, de verdad, qué sucios son, fue estar diciéndole mentiras a las personas de la tercera edad, en el sentido de que iban a perder todos los apoyos gubernamentales si no votaban por Morena. Y eso fueron a hacerlo a todos los estados. Estos de Morena tienen un catálogo de todas las formas en que se puede violar la ley en las elecciones y cumplen con todas, le van pasando, ¿no? A ver, mapaches, palomita, carruseles, palomita, usar recursos del Estado para interferir, palomita, todas las trampas, las tranzas que se pueden hacer, las hicieron. Y no les importa, porque lo único que les importa es tener el poder. Es realmente México el que pierde, perdemos los ciudadanos de bien. Fíjate, pones un caso interesante. Aguascalientes, y ahí es a donde yo voy, donde la oposición tenemos que también aprender de esto, porque pues obviamente yo en lo personal he aprendido más de las derrotas que de los triunfos. Las derrotas, cuando perdí algo, que pues la perdí por muy pocos puntos, que por cierto Menchaca en ese momento jugaba con el PRI y nunca lo vi que se quejara y que reclamara la corrupción del PRI cuando peleábamos realmente por sacar al PRI de Hidalgo. Aprendí pues a reflexionar qué pienso que pasó en Aguascalientes. Teníamos una muy buena candidata, una mujer bragada, una mujer con experiencia política que había gobernado 2 veces la alcaldía. No es sencillo reelegirte y tenía una propuesta muy clara de gobierno a pesar de todos los ataques en los debates. Ella pudo ponerse de frente y pudo ganar la elección, a pesar de los operadores que mandaron de Morena, a pesar del gobernador de otros estados metidísimo como Bedoya de Michoacán con su estado deshaciéndose, operando en Aguascalientes, Claudia operando en Aguascalientes. A pesar de eso, cuando hay una buena candidata, cuando hay una buena propuesta y cuando hay un buen trabajo, se gana. Ese para mí es un claro ejemplo de Aguascalientes. Caso de Durango, también un buen candidato, una buena propuesta, un trabajo muy bien coordinado entre los partidos y se gana. ¿Qué nos pasa en Quintana Roo, donde creo que fue la derrota más durísima? Uno, pues no hubo alianza. Otra, a mí me tocó presentar una demanda contra la alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, Lili. Si oyes los audios, es una vergüenza cómo la alcaldesa dice que si gana Mara, van a bajar obras al municipio, que ella pactó con Mara, que ella es la coordinadora de campaña de Mara. Dice abiertamente que los programas ella los opera, ella es la vigilante de los programas en el municipio. Todo esto está grabado. Fui a la FECPADE la semana pasada a presentar la denuncia y más allá del triunfo de esta persona por una amplia mayoría, y no veo que se pueda anular la elección porque van a decir que son demasiados puntos, sí creo que la Fiscalía de Delitos Electorales, que no se llama FEPADE, perdón, debería de hacer una investigación y castigar, porque ese delito es un delito electoral que amerita prisión preventiva. O sea, esta mujer, por estar usando los programas sociales y en televidencia, debería de ir a la cárcel. Creo que esta elección sí dejó muy claro lo que tú dices, Lili, el uso exagerado de los programas sociales al viejo estilo del más feo PRI que yo conocí, igualito. Sí, realmente, pero además con un descaro. No les importa, prácticamente presumen que ellos son los más tramposos de los más tramposos. Y verá lo que pasó hace unos días. Hace unos días, Xóchitl, yo comentaba aquí en Atypical que Morena es el brazo político del crimen organizado y presentamos ese pedacito en mi cuenta de TikTok. Pues resulta que Morena hizo tal coraje, pero
tal coraje que llenaron de denuncias y denuncias hasta que lograron que se bajara del mundo digital esa pequeña intervención mía, ese pequeño video que comenté en esta misma mesa, y lograron bajarlo. Así pusieron a trabajar a la red AMLO, todos a quitarlo porque pues, no quieren que uno diga la verdad. Y el presidente en particular estuvo hablando sobre esto. Y también lo hicieron otros colegas y lo hizo, periodistas, lo hizo Porfirio Muñoz Ledo, lo hizo La Bastida y lo ha estado señalando mucha gente. Pero yo quiero recordar que fue en septiembre del año pasado cuando yo empecé a hablar abiertamente en el Senado y se lo dije de frente al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional y a la Secretaria de Seguridad Pública que Morena, que el presidente entregó la plaza al crimen organizado con tal de acceder al poder. Entonces el presidente se la ha llevado los últimos días diciendo no hay pruebas de eso y dónde están las pruebas y que muestren pruebas y que denuncien y bla, bla, bla. Cuando las pruebas, señor presidente, están a la vista de todos. Desde que liberó a Ovidio, saludó a la mamá del Chapo. ¿Y qué forma de saludarla? La apapachó, se bajó usted, se fue casi corriendo para que ella no se fuera a molestar en bajarse de su camioneta, ensuciando por siempre la investidura presidencial suya, nada más, ensuciando por siempre su sexenio, porque vaya que va a pasar a la historia por haber sido el presidente que se acercó a saludar a la mamá de uno de los peores criminales del mundo. Después diciendo que el crimen organizado se portó bien en las elecciones, tratando de justificar en una forma completamente absurda sus órdenes para la Guardia Nacional, para nuestro ejército, de salir corriendo cuando el crimen organizado los insulta y los persigue. El presidente hablando de los derechos de los delincuentes en lugar de estar hablando de los derechos de los ciudadanos. El presidente desde las mañaneras insistiendo en que hay que cuidar y respetar la vida de los delincuentes, cuando los delincuentes no respetan aquí la vida de nadie, cuando tenemos un sexenio en el que ha habido más muertos que en ningún otro, y eso que no acaba este sexenio. Diciendo el presidente que no pasa nada con los retenes. Eso en particular me preocupa mucho porque hay muchos retenes en nuestro país. Y cuando el presidente dijo no pasa nada, les dio licencia a todos esos grupitos, grupotes, del tamaño que quieran, que se arman, porque conseguir armas en este país es la cosa más fácil y al ojo de las autoridades que se hacen como que no pasa nada. Y los retenes han provocado pánico en la población y gran parte de la población no denuncia lo que pasa cuando se enfrentan, cuando atraviesan por estos retenes, que les roban o los dejan a un lado de la carretera o los secuestran. Gran parte de la población no lo denuncia porque les da miedo, y ahora que el presidente dijo además que no pasa nada con los retenes, pues peor tantito, se puso del lado de los criminales. No hay órdenes de aprehensión en este país contra los grandes capos, no hay. Ahí están los muertos, ahí está la sangre de prueba, y todavía el presidente todavía sale a decir dónde están las pruebas. Pues ni que fuéramos tontos los ciudadanos. Tenemos las pruebas por todas partes, está la sangre derramada por todas partes y usted diciendo, dando órdenes para que no se proceda contra los criminales. No tiene vergüenza, presidente. Y les voy a volver a decir lo que hemos estado comentando últimamente. Hagan la prueba. No hay una sola madre de familia, excepto las que trabajan en el gabinete del presidente o las que tienen un cargo otorgado por Morena. Fuera de esas mamás, todas las demás mamás de este país tenemos pánico cuando nuestros hijos salen de casa. No sabemos cómo van a volver,
no sabemos si los van a secuestrar, no importa la clase social, el rango económico en el que se esté, el rango de educación, la edad de los hijos, la edad de los padres, no importa si se vive en un pueblo, en una ciudad, no importa en qué lugar. Lo que compartimos todas las mamás de este país, excepto las que trabajan beneficiadas por Morena, porque ellas sí tienen miedo, pero se lo callan, tenemos pavor por la seguridad de nuestros hijos. Y eso, presidente, no se quita con un decreto. Eso no se quita con que usted esté hablando todas las mañanas. Ese miedo es real y no hay forma de que usted lo quite porque usted es un cobarde que no quiere ir por los criminales para meterlos a la cárcel. Tendría usted que asumir su obligación constitucional de darnos a los ciudadanos seguridad y eso es lo que a usted le da miedo. Así que las pruebas ahí están y como bajaron ese video, aquí se lo repito, presidente, porque bien que lo sabemos. Morena es el brazo político del crimen organizado y el crimen organizado es el brazo armado de Morena. Todos lo sabemos, se comenta a las espaldas de los de Morena. A los funcionarios de Morena no se les respeta, se les teme por su asociación con el crimen organizado. Pues la verdad es que qué valiente, Lili, de tu parte, estas declaraciones que hiciste en la pasada comisión permanente, o sea, porque pues sí pareciera que son temerarias, pero ante la información que tú misma has dado y ante lo que vemos que pasa y que el presidente quiere minimizar, de que no hay retenes cuando vemos el retén, de que no hay este pacto con el crimen organizado cuando vemos que no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Creo que esto lo vamos a poder comprobar muy pronto, porque yo entiendo que la gente diga, bueno, ¿y qué hacen? Solo critican. Cancún, donde estaba Mara, estaba teniendo una supercrisis de inseguridad y ahora gobernará el Estado. En poco tiempo vamos a ver los resultados en materia de seguridad o si va a haber manga ancha al crimen organizado. Es increíble ya lo que venden por todas las playas de Quintana Roo. Creo que ahí también el gobernador actual fue omiso, fue, yo diría, un gobernador ausente, no tuvo tampoco la capacidad de enfrentarse, como pasó con varios gobernadores que se disciplinaron al gobierno. Pero vamos a ver qué pasa en Quintana Roo. Tengo la impresión que ahí el Partido Verde tiene un emporio de impunidad brutal y que Morena simplemente se lo va a permitir. Vamos a ver qué pasa en Tamaulipas. El Partido Verde, pues yo creo que no es incorrecto llamarle partido. Bueno, creo que es el cártel verde. Pero se ve que tienen un dominio en Quintana Roo. ¿Qué va a pasar en Tamaulipas? Esa va a ser la gran pregunta, porque los estados donde ha llegado Morena pues, se han vuelto muchísimo más violentos. Oaxaca hubo una abstención del 60%, 61%. La gente no quiso salir a votar en Oaxaca porque hay un desencanto. Yo me supongo que el candidato, yo sí creo que Susana Hart era una mucho mejor candidata, era una mujer al menos mucho más limpia. La gente no salió a votar en Oaxaca. Oaxaca también está teniendo graves problemas de pobreza, de inseguridad. Entonces, no es que nos las pasemos porque dicen es que se la pasan criticando a Morena. Pero es que tenemos que criticarlos porque recuerden que nosotros somos senadoras. Si nosotros ocupáramos el cargo desde el que se pueden tomar acciones, pues los tomaríamos, no le quepa la menor duda. Pero pues no pueden decirnos, hagan lo que nosotros no podemos hacer. Yo no puedo dar las órdenes a la Guardia Nacional para que procedan a cumplir el deber. Esas solo las puede el presidente, así que por supuesto que criticamos y vamos a seguir criticando y señalando y exigiendo, porque eso es lo que podemos hacer. Es muy fácil decir que critican. No, es que nosotros no tenemos en nuestras oficinas, en nuestros escaños, no tenemos las facultades para hacer lo que queremos
y lo que exigimos que haga el gobierno. Pero si tuviéramos... Y algo que sí les quiero decir a los de Morena, de verdad están llenos de priistas impresentables. O sea, de verdad, acéptenlo. No fueron capaces de mandar a gente honorable de su movimiento en estados como Tamaulipas, en estados como Hidalgo, y tuvieron que echar mano del viejo régimen. Entonces yo lo que les quiero decir ahí es acepten que gran parte de los que integran Morena y que están de senadores en Morena y el propio presidente de la República vienen del PRI, con las mañas del PRI, con estas mañas autoritarias de comprar votos a cambio de la necesidad de la gente. Entonces yo lo que diría es esa parte es real. ¿Qué propongo yo o qué me gustaría que pudiéramos hacer desde la oposición? Yo propongo que rescatemos la decencia en la política, que empecemos a reconstruir este país desde el municipio. Ahora que estuve en Oaxaca, que por cierto nos echaron balazos, estaba yo con la candidata y hubo balazos como diciendo váyanse de aquí, no los queremos. Un alcalde que se le acababa de quemar 4 hectáreas de bosque y que había acudido al candidato de Morena, Salomón Jara, las mujeres de ese municipio, y que ni siquiera volteó a escucharlas y se quejaban de ese desdén y desprecio del candidato, que llamaron a Protección Civil del Estado y que les dijeron que estaban ocupados porque andaban con el candidato del PRI, imagínense ustedes, el pobre alcalde quemándosele su bosque, abandonado a su suerte, diciendo, o sea, ¿qué pasa con la política? ¿Qué pasa con los políticos? Aquí tenemos las necesidades. Ojalá yo me comprometo a tratar de ayudar a este alcalde, porque ahora lo que quiere es reforestar sus 4 hectáreas que se incendiaron del bosque. Pues gente como él es alcalde por usos y costumbres, gente del municipio, el médico que toda la vida se ha preocupado, el maestro que ha sido un buen maestro y que ha estado al tanto de la comunidad, el personaje del pueblo que siempre ayuda a los niños que tienen cáncer, a las mujeres que están embarazadas y que no tienen apoyo. Estos personajes los tenemos que rescatar y los tenemos que invitar a la política a que sirvan a sus comunidades. Creo que el gran error es de repente recoger a personajes que no tienen la credibilidad, que no tienen la ética, que no tienen la honradez para encabezar algunos proyectos. Yo soy de la idea que la política se tiene que reconstruir desde lo local hacia lo nacional y ya no estar reciclándonos unos a otros. Es un brincadero. Yo estoy impresionada del brincadero que fue en Hidalgo, pero cuando ya estaba al 2 para las... Ya cuando se hundía el barco, Lili, todo el mundo a correr, ¿no? Y este barco ya se hundió y seguramente estarán en el gabinete del próximo gobernador personajes como los Sosa Castellán, como Crespo, como Noble. Las embajadas que van a las repartir, embajadas, ¿no? Uno de los casos más vergonzosos de la historia de nuestro país es precisamente en mi tierra, el de la exgobernadora Claudia Pavlovich. ¿Qué tal? Porque Morena finalmente no hubiera ganado en Sonora si la exgobernadora priista no les hubiera ayudado. Y entonces el presidente, a pesar de que sabe de la corrupción de la exgobernadora, a pesar de que sabe que protegió a los dueños de la guardería ABC, que fue una bandera que utilizó en particular Citlali Hernández, terminó premiándola con un consulado en Barcelona. Y eso es una forma de corrupción a todas luces. El presidente comprando, a ellos no con el maletín de efectivo, sino comprándolos todavía peor, con el cargo de embajadores, con el cargo de cónsules, donde van a recibir muchos maletines de billetes, desde los salarios hasta otras formas, porque vaya que son corruptos. Y así pues hemos visto cómo de lo más pernicioso que tenemos
en la clase política es que ven por sus intereses personales. Insisto, Xochitl, en que debería estar prohibido que desde el Senado se brinque a las gubernaturas. Debería quedar absolutamente prohibido para que los senadores trabajen para los ciudadanos y no solo para ellos, para lograr el siguiente cargo político. Así no se puede. Ahora, enfrentar unas elecciones con un partido que es Morena, violando todas las leyes, mintiendo, metiéndose en todo, siendo delitos que ameritan cárcel, con sus amigos, sus cuates, sus cómplices del crimen organizado, pues ¿cómo van a ir políticos decentes, ciudadanos que entren a la política decentes, cómo se van a querer meter a eso? Pues si los que están en el poder son sucios, no tienen escrúpulos. Pero es la única opción, Lili, porque ¿qué hacemos? A ver, un país donde no hay empleo, donde no hay medicamentos, donde hay una crisis económica, donde hay hambre, donde las cosas no están funcionando, porque no están funcionando. No hay una política pública que fomente la inversión. Están medio administrando, han ahuyentado las inversiones por sus malas decisiones que ha tomado este gobierno. Acabo de estar en Quintana Roo y es increíble la cantidad de sargazo. ¿No nos dijo el secretario de la Marina y nos enseñó los barcos con los que iban a retener en alta mar el sargazo, y no nos prometió que sería un problema resuelto y le habían dado no sé cuántos millones de pesos? Pues están las playas llenas de sargazo. Es la joya de la corona. De ahí generamos un montón de impuestos que son los que nos ayudan a apoyar a las personas que menos tienen. Pero si no limpiamos nuestras playas, si no damos seguridad en Quintana Roo, estamos matando la joya de la corona, y ahora con el atentado del medio ambiente, pues imagínate quién va a querer venir. Entonces, el problema es que este presidente, a López Obrador, no le interesa la vida de los ciudadanos. O sea, él dice que sí, que le interesa y que él es muy humano, pero es exactamente lo contrario, porque hay que recordar que no nos podemos dejar llevar por lo que dice la gente, sino por lo que hace la gente. Lo importante son los hechos. ¿Cómo es aquel dicho? Hechos son amores y no buenas razones. No me acuerdo cómo va aquel dicho. El presidente López Obrador es muy eso, mucho bla, 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 mucho hablar, eso es lo que se le da, estar hablando. Pero en los hechos, pues no le importan los ciudadanos, y los que menos le importan son los pobres. Vea usted la crisis económica en la que estamos. En los tianguis, en los mercados, en las calles, saca la gente sus billetes de 20 pesos y pues ya no alcanza como hacía apenas unos años. Saca la gente sus monedas de 10 pesos y hágase cuenta que ya no traen nada. Por lo caro que está la comida, ya después pasamos a hablar de lo otro, pero lo caro que está la comida, ¿a poco usted cree que es todo por culpa del COVID o por culpa de cuestiones internacionales? Porque pues como son expertos, el presidente es experto en echar la culpa a otros. No, es por la ineptitud del presidente López Obrador en el manejo de la economía. Es porque no le importa a la gente más pobre, al grado de que ahora hay más pobres que antes, y los que ya vivían en niveles difíciles de pobreza ahora están en pobreza alimentaria. Entonces, esos son los hechos, esa es la realidad. Si quiere comprar usted limones, aguacate, tortillas, en fin, no hay más que ir al mercado y ver cuánto le va a alcanzar con el billete de 50 pesos o con las monedas con lo que traiga, los 20, 30 pesos, los 100 pesos, para nada lo que alcanzaba antes con lo que alcanza ahora. Y el presidente no quiere que se hable de eso, porque eso es lo que realmente está haciendo sufrir a los ciudadanos. La inseguridad y los precios como han aumentado. Por eso el presidente se pone a hablar de otras cosas, ¿no? Empieza a hablar de Hernán Cortés y empieza a hablar de que Estados Unidos ha cometido un genocidio. En fin,
es el clásico que le saca todo, es el clásico bully que ahí está en las mañaneras, hable y hable y hable, mientras los ciudadanos de México están sufriendo la crisis económica y se siente en la mesa con la falta de alimentos, mientras se siente la inseguridad con tanto robo, con tanto secuestro y con tanto asesinato. Ese es el problema. Pero mientras tengamos a estos de Morena que simplemente no tienen escrúpulos, las cosas no van a cambiar. Por eso hay que echarlos. Oye, y me encanta que nos leen. A ver, me encanta que nos leen, nos ven. Aquí están pegados los de Morena al programa de Atypical. Felicidades, porque yo creo que en el fondo de su corazón saben que estamos diciendo cosas reales. Ellos mismos saben que económicamente no les ha ido bien. Ellos mismos saben que varios de la familia no tienen trabajo. Ellos viven que no hay medicamentos si van al IMSS o van al ISSSTE o van a los centros de salud. Esto que estamos diciendo no es un invento de nadie. Ya dijimos por qué sigue ganando. Primero, porque hay una abstención tremenda. La gente está desencantada de Morena, pero no le acabamos de hacer una oferta concreta y eso es lo que tenemos que trabajar en la oposición. Yo digo que hay que trabajar desde abajo. Nos critican porque defendemos a las empresas. ¿Quién creen que generan los empleos jóvenes? O sea, el gobierno no genera empleos, el gobierno cobra impuestos. Los empleos los generamos los empresarios, los que le trabajamos todos los días, los que estamos pagando impuestos de manera permanente. Yo soy empresaria y lo digo con muchísimo orgullo y de verdad creo que defender a los empresarios, ustedes se van con la finta de las grandes empresas transnacionales. ¿Por qué este gobierno no las castiga? ¿Por qué son tan ineptos en este gobierno? Si hay alguien que está cometiendo robos, abusos, ¿por qué no los castiga? O sea, ¿por qué son tan consecuentes con la corrupción? Entonces, no se le olvida a Morena que muchas de las cosas que critican no lo resuelven por ineptos. O sea, si hay alguna empresa extranjera que ha abusado, pues cancélenle las concesiones. O sea, ¿qué están esperando? Pero no nos vengan a decir aquí a nosotros que porque defendemos la inversión, que por cierto el presidente cómo aplaudió la visita del embajador de Estados Unidos al Istmo de Tehuantepec para invitarlos a invertir a los empresarios. Pues ahí está que el propio presidente necesita que vengan a invertir para generar empleos. Entonces no se hagan como que hablar de empresa es hablar de neoliberalismo y entonces estamos del lado del diablo. Hablemos con seriedad. En este programa tratamos de reflexionar. Como yo dije, cuando llegué, Lili, por supuesto que a mí me gusta hacer autocrítica, celebrar y reconocer lo que hacemos bien, pero también tengo la capacidad de decir qué no estamos haciendo bien y tenemos que mejorar. Vamos a pasar a los aportadores, porque ahora sí nos ha ido bien, Lili, ¿no? ¿Qué te parece quienes nos han echado la mano para que este programa existe? Y gracias a los de Morena por vernos tanto, de verdad. ¿Sabes quién es asidua a este programa? La senadora Citlali Hernández, que por cierto, ayer, pues cuando salió Morena a anunciar que había ganado el resultado 6 electoral, que habían ganado pues, 6, ¿qué tal? Tenían una cara de... Parecía que estaban en un funeral. Entonces yo les escribí en Twitter, pues que les dieran un pan para el susto a estos de Morena, porque ellos creían que iban a ganar las 6 gubernaturas, los 6 estados, y tenían un compromiso con el presidente de ganar a como diera lugar los 6 estados. Como fuera. Y para ellos la victoria era ganar los 6. Eso era todo. Por eso salieron ayer tan apesadumbrados. Bueno, a la senadora Citlali Hernández se le veía hasta desencajada la expresión y a Mario Delgado pues se le botaban más los ojos también del susto. Y yo le escribí un tweet en buen plan, pues que tenían una cara de susto y que les dieran un pan. Y Citlali Hernández montó en cólera y me contestó que el pan, pero refiriéndose a la política. Entonces, es lo malo, senadora Citlali, de que cuando uno habla de un pan como este, ese es pan. de un pan, usted piense en la política.
Así como en es, mi pueblo, así como en mi es pueblo muy sí te dan el malo. pan para el susto, y debe ser bolillo, por cierto. Sí, así como es muy malo que cuando se habla de política, senadora, pues usted también esté pensando en comida. O sea, hay que tener buenos hábitos y sobre todo, senadora, no haga corajes. Yo entiendo que usted estaba concentrada en que tenían que ganar las 6 gubernaturas, pero mire, por fortuna, todas las tranzas, todas las mentiras, toda la intimidación, todas las faltas a la ley que cometieron usted, doña Citlali, y su grupo, por lo menos fueron 2 estados en los que no pudieron. ¿Por qué? Porque había muchas personas que no les tuvieron miedo y se pusieron a las vivas para estar denunciando las trampas que yo creo que ahora sí Morena se encumbra como el partido más tramposo que ha existido. Y el presidente como el presidente que más le ha faltado a la ley. Y como la persona más incongruente, porque todo lo que dijo durante tantos años llegó a hacerlo exactamente al revés. Les vamos a dar las gracias a Carlos GC, que nos ha depositado 100 pesos para Typical. Son 100 besos, Xochitl. Patricio Palmer, digo, no sé si quieras mis besos, pero yo te mando 200. Patricio, no me lo quiten. Patricio Palmer nos ha depositado 200 pesos. Muchas gracias, Patricio. Dice Lili, cuando dijiste, come on, es necesario enfrentar al tirano, aprendí a dimensionar los problemas, pues a veces son más diminutos de lo que nuestra mente nos lo hace ver en esta selva de espejismos en la que vivimos. No hay que tenerle miedo a estos de Morena, no hay que tenerles miedo, porque ¿sabe cómo son? Como el changoleón, como el diputado changoleón. El diputado changoleón, alias Fernández Noroña, es una lacra de la política mexicana. Es exactamente lo que no queremos los ciudadanos mexicanos. Se ha llevado toda su vida poniendo apodos, insultando, denigrando, despreciando, no solo a los políticos, no solo a sus compañeros, sino también a ciudadanos que en la calle le preguntan algo, le piden cuentas. ¿Qué hace el diputado changoleón? Insulta, prepotente. Es el clásico político prepotente que como tiene una placa se siente intocable y como tiene un cargo cree que ya es el líder del mundo y cree que él vale más que los demás seres humanos y entonces desprecia a todos los otros, se siente por encima y agrede, insulta y pone nombres pone sobrenombres. Y pues resulta que la semana pasada hizo lo mismo ahí en el Senado, porque ahorita, como es permanente, pues el diputado fue al Senado y subió a tribuna y estuvo, pero particularmente le subió al tono a los insultos el diputado changoleón. Y dale, y una, y otra, y todas las bajezas que se le ocurrían. ¿Y te sacó de quicio? Las decían, no, a mí no me sacan de quicio así de fácil. Es irrelevante el diputado changoleón. O sea, yo pues lo puse en su lugar, porque había que ponerlo en su lugar. Entonces, no sé quién lo bautizó como changoleón. Triana, ¿no? Hace más, no sé quién fue el que lo bautizó como changoleón, pero sí sé quién le dejó el changoleón para siempre. Y esa fui yo. Eso sí. No, que me va a andar intimidando. Si el pobre, después de que lo puse en su lugar, el diputado changoleón, fíjese, es lo que les decía, estos son de los típicos cobardes que gritan mucho y cuando se les enfrenta se hacen chiquitos. El diputado changoleón se quedó sentadito, hasta se jorobó, se hizo así como una joroba, los ojos los abrió más, se le hundieron. ¿Y qué cree? La voz se le hizo más aguda. O sea, estaba asustadísimo porque lo puse en su lugar. Todavía, yo me porté muy bien, le ofrecí un pañuelo para
para las lágrimas a ese, porque llega muy león el diputado Changoleón y cuando uno lo pone en su lugar se hace changuito. Entonces no tengan miedo, así son muchos de Morena, soy el típico cobarde que cuando alguien le dice las cosas como son, mira, se hacen corriendo y se hacen chiquitos. Tenía no sé cuántos años Changoleón insultando y por andar insultando toda su vida, se le vino a él y no se va a quitar lo de Changoleón nunca. Eso yo lo vi. Mira, él mismo se victimizó. Él dijo que si fuera él era un mujer, viejito. no, que no lo habías respetado y que lo habías discriminado porque lo habías confundido con una persona indigente. Yo lo que diría es que en la política el que se lleva se aguanta. Y él siempre se lleva, y él siempre es muy duro. Pues le toca aguantarse. Y yo también diría que las mujeres que nos llevamos nos tenemos que aguantar. Ahora, él después me insultó. Y te aguantaste, ¿no? Y no te saliste No, espérame. Él me insultó después, pero pues nadie se dio cuenta, porque no solo lo hizo en una forma muy cursi con una letra de una canción. Fue totalmente irrelevante su insulto, ni quien le prestara atención, porque los ciudadanos de este país lo que querían era que alguien pusiera en lugar pero no te saliste a victimizar tú. La cuestión es que no saliste a decir, ay, Noroña me insultó y me dijo, porque tú no eres una mujer que se victimiza. Pero a ver, Xochitl, nunca he visto eso en ti. Es que Changoleón es muy poca cosa para mí. A mí Changoleón no me puede insultar. A mí, ¿qué me puede hacer Changoleón? Nada de nada. Me es completamente irrelevante si se insulta, si se disculpa. Es completamente irrelevante. Por eso les digo, no tengan miedo y no se dejen intimidar, porque hay muchos changoleones igualitos que el changoleón Noroña. Hablan y gritan, y en realidad cuando uno los pone en su lugar, pues se mueren de miedo y se quedan sentaditos y hasta hablan en forma aguda. Y no se preocupen, no los pueden insultar. Una persona tan irrelevante como Changoleón, pues ¿a quién le va a hacer algo? ¿A nadie? Pobrecito, ahí andaba llore y llore. ¡Ahí está la Kenia! ¡Saludos! ¡Hola! Oye, no te oímos, Kenia. ¿Me oyen? Ya te oímos. Oye, tú estuviste ahí cuando Lili se enfrentó con Noroña. Ahí estabas, se veía tu cara. Ella también, Kenia también habló, claro. Estuvo durísima esa sesión. Oigan, primero que nada, decirles, por fin llegué a la Ciudad de México, 5 horas de retraso en el vuelo impresionante. Estuve en Aguascalientes, allá con nuestra futura gobernadora. Aguascalientes por primera vez va a tener una mujer gobernadora. Yo estoy súper feliz. Ustedes y yo hemos dado una batalla maravillosa para que las mujeres estén tomando decisiones, para que las mujeres estén empoderadas, para que haya mujeres gobernadoras, y bueno, eso se va a materializar con Tere Jiménez. Gobernadoras ya, ¿no? Más allá del partido, 9, ¿no? 9 gobernadoras va a haber ya. A ver, claro, más allá del partido, pero bueno, yo estoy feliz porque es un asunto, digamos, para nosotros en el PAN importante. Tuvimos que dar una estrategia legal para que pudieran estar hoy las mujeres, y por supuesto no solamente mujeres del PAN, sino mujeres de otros partidos políticos. Vengo de Aguascalientes y ha sido extraordinario, de verdad, el acompañamiento que la ciudadanía le ha dado a Tere Jiménez en la elección del día de ayer. Y bueno, ya lo han platicado ustedes, solamente decirles que yo estoy muy esperanzada. Me han dicho en las redes sociales, pero ¿cómo te pasas de positiva? Claro que pues Morena ganó más gubernaturas. Y yo quiero decirles una cosa, porque ya entiendo que estamos hacia el cierre del programa. Primero, el presidente Fox ganó la presidencia. Tú recordarás, Xochitl, lo acompañaste en el gobierno, pero el presidente Fox ganó la presidencia y el PAN no tenía gubernaturas, ¿no? O sea, digamos, esta preocupación de, oye, pero es que Morena gobierna muchos, no pasa nada. Es más, el presidente López Obrador en 2018 ganó la presidencia y no tenía su partido gubernaturas. Así es que lo que nosotros debemos hacer desde la oposición es ponernos de acuerdo, generar la coalición más amplia de partidos, pero sobre todo
acompañados de millones de ciudadanos y, por supuesto, establecer en las candidaturas a las mejores mujeres y a los mejores hombres para que la gente diga vale la pena ir con la coalición y, por supuesto, podamos sacar a patadas en las próximas elecciones a los gobiernos populistas, que el tema de ser populistas desafortunadamente es que pues no están dando seguridad, no están dando salud a los mexicanos, no están permitiendo que las mujeres se puedan desarrollar y puedan tener una mejor calidad de vida. Empleo, Xochitl, es impresionante. Entonces, yo diría, hay que ser muy positivo. A ver, hay que ser autocríticos, sí, pero también hay que ser muy positivas y hay que entender que en el 2000 pudo haber una alternancia, en el 2018 pudo haber una alternancia, ninguno de esos dos presidentes tenía mayoría en las gubernaturas y nosotros vamos, por supuesto, a trabajar para que en 2024, como decimos en el PAN, haya tiro. Me refiero, haya una contienda democrática y nosotros podamos establecer a las mejores mujeres y hombres, eso sí, a los honestos, ¿no? A los trabajadores, a los que puedan generar mejores condiciones para este país. De verdad que ha sido un gusto estar platicando con ustedes. Sé que llegué safe and home, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos trabajando. Vamos a despedir rápidamente diciendo qué mal que el presidente no haya ido a la Cumbre de las Américas. Una cumbre desde que se instauró se hablaba de gobiernos democráticos y gobiernos que respetaran los derechos humanos. Ese fue el espíritu de la cumbre. La primera fue en Estados Unidos y hoy vuelve a ser en Estados Unidos. Yo creo que no es nada positivo para el país el que no hayamos estado ahí cuando tenemos graves problemas de migración, graves problemas de cadenas de valor. Es nuestro socio comercial más importante a nivel mundial, es a quien más productos le vendemos, de donde vienen 1,000 millones de pesos en remesas, imagínate, emplean a los mexicanos en Estados Unidos y le damos la espalda al presidente Biden. Yo repruebo contundentemente el que México no haya estado y si el presidente tenía muchas ganas de decirle a Biden, hubiera ido y se lo hubiera dicho en su cara, pero le dio miedo. Tiene el presidente secuestrado al país, ¿no? Tiene secuestrado al país, o sea, prefiere ayudar a sus amigos populistas que violan derechos humanos en lugar de ir a representar a los mexicanos. Qué lamentable. Kenia, un abrazote. Oye, y fíjate que te mando besos, Kenia, estamos por cerrar. Y ahorita que lo mencionaban, claro que al presidente pues le dio miedo ir a la Cumbre de las Américas, ¿no? Se sintió inseguro y le dio miedo. No sé si estamos... ¿Qué es que estamos viendo en pantalla? Si estamos viendo a Kenia o estamos acá en la mesa de Typical. No está viendo a nosotras. Lo podemos ver en pantalla, por favor, para... Ya. Pues les decía, qué irresponsabilidad. Tenemos un problemita técnico porque seguro se vino alguien de Morena aquí a mover algún aparato. Pero bueno, qué irresponsabilidad del presidente López Obrador no ir a la Cumbre de las Américas, pues para ayudar a sus cuates, a los tiranos, porque esos sí son sus amigos, y él se siente bien entre los tiranos. Pero imagínese, yo sí digo imagínese, que conste, no digo imagínese como dice AMLO, yo digo imagínese. Todo el asunto de los migrantes y el problemón de los migrantes que tenemos en México. Y el presidente prefiere apoyar a los tiranos al no ir a la Cumbre de las Américas que ir a apoyar a los migrantes mexicanos, que ir a hablar por los que viven allá en Estados Unidos. Qué grave, qué patada les está dando el presidente a los migrantes mexicanos y a todos los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Qué patada les está dando el presidente de México al no ir a la Cumbre de las Américas. Otra vez, no le importan los ciudadanos, le importa más defender al de Venezuela. Cuba, que es un tirano, al de Venezuela, al de Nicaragua. Al de Nicaragua. Es como la senadora Xochitl
¿cómo se apellida la senadora? Perdón, la No, senadora Citlali Hernández. La senadora Citlali Hernández. No, es un nombre náhuatl, pero no. La senadora Citlali Hernández, pues ella se lleva echándole porras a las arepas, pero lo que le gusta en realidad son las hamburguesas. Eso es una hipocresía tremenda. Y todavía el presidente sale en las mañaneras a hablar de hipocresía. Pero es que se tiene que ir a lavar la boca el presidente. ¿Cómo se le ocurre hablar de hipocresía? Siendo que él pudo haber ido a la Cumbre de las Américas a defender a los migrantes mexicanos. Ya no estoy hablando ni de los otros países, pero los migrantes mexicanos que tienen que huir de México porque aquí no alcanza para vivir y porque aquí están en riesgo sus vidas y porque no hay educación para los hijos. Por culpa de López Obrador se tienen que ir del país. ¿Y sabe qué pasa? Que a López Obrador le conviene que se vayan más mexicanos a Estados Unidos para que estén mandando remesas. Claro. Entonces, de los pocos presidentes que celebran a las remesas, en lugar de que le diera vergüenza de que no hay oportunidades en nuestro país. Pero es que el presidente López Obrador había prometido que ya no iba a haber, que los mexicanos ya no iban a tener que emigrar porque en nuestro país se iba a poder vivir. ¿Y qué resultó? Todo lo contrario, ahora más están migrando. Y por la inseguridad mucho. Entonces, y todavía habla de hipocresía. Ahora, una buena noticia para una persona en particular, antes de despedirnos. Diputado Changoleón, le tengo muy buenas noticias. El miércoles yo no voy a estar en la permanente porque no me corresponde. Así que puede usted ir tranquilo, diputado Changoleón, puede ir todo tranquilo, no voy a estar yo ahí. Y qué bueno que ya le bajó al nivel de agresividad que traía. Porque, ¿qué crees, Xochitl? Salió Julio Astillero, un pseudo periodista, bueno, digamos, un periodista, porque Julio es muy llorón y no quiero que se diga luego ofendido, pero salió a insultarlo. Él sí insultó a Noroña diciéndole indigente y no lo ha corregido, ahí sigue en su Twitter. No, es que... Yo digo que en política el que se lleva se aguanta. Y el diputado se lleva duro, dice cosas duras, pues ni modo, le toca aguantarse y no es violencia política, no vaya usted a ir a acusar a Lili, simplemente usted se lleva igual. Ay, y no, Lili, si le quiere ir a acusar, que vaya, no, Changoleón, y me acuse de lo que quiera, ya nos enfrentaremos en juicio, me tiene sin cuidado, pero por lo pronto, hoy va a dormir tranquilo, el diputado Changoleón, por dormir tranquilo, porque no voy a estar el miércoles en el Senado. Oye, ya se nos fueron. Ya A son Ricardo las Bessi, gracias Ricardo, de verdad, qué generosos. Ya tenemos carpita para cubrir las cámaras, gracias. Alejandro Álvarez, gracias Alejandro. ¿Quién más nos ha... Ricardo. Ay, María Muñoz o Muñoa. Muñoa nos mandó 20 euros. Nos manda 20 euros, dice, mi total respeto para ustedes, muchas gracias. Te mandamos un abrazo y gracias por hacer estas donaciones para ti. Oye, los de Morena debían de donarnos algo, ya que nos ven, ya que les hacemos agradable la tarde. Yo a los de Morena... Nos ven, ¿no viste la cantidad de mensajes que nos mandan? Pero a los de Morena les mando, que nos ven, y a los chairos, yo les mando abrazos y besos. Y todos estos programas que ustedes ven, se los damos gratis y con mucho gusto y con una gran sonrisa, porque tarde o temprano se van a dar cuenta y tarde o temprano les va a salir lo bueno que hay en el corazón y tarde o temprano van a salir del engaño. Así que gracias, chairos, por seguirnos, por vernos. Muchas gracias por sus comentarios. Qué bueno que están en este programa, porque vaya que esto está mucho mejor que ir con Vicente Serrano, por ejemplo. Celia Gutiérrez, oye, gracias. tenemos más rating que la mañanera, porque pues el presidente también ya enfadó diciendo lo mismo, presidente, MLKM. ya le tiene que cambiar al rollo. Morena miente y manipula, sí, ya lo sabemos. MLKM nos ha donado 20 y 20 besos van para usted. Dice que nunca nos quedemos calladas. ¿Cómo cree usted que nos vamos a quedar calladas? Nosotros peleamos por nuestra patria, por nuestra república, Oye, José Luis con mucho gusto Soberón, y con mucho entusiasmo. José Luis 499 Soberón. pesos. Oigan, ¿por qué 499 y no 500? Digo, nomás pregunta. Muchas gracias, José Luis. 499 Gracias. besos para ti.